¿Cómo están todos? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de película por las pantallas de Canal 9 Bio Bio TV y todo el holding de Radio Bio Bio. El día de hoy tenemos a una invitada de lujo, creadora de un documental que se estrena próximamente en todas las salas de cine. Estamos hablando de Tana Gilbert, creadora de Malqueridas. ¿Cómo estás, Tana? Hola, muchas gracias por la invitación, muy bien, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias. Antes de comenzar, te comentaba que me pareció muy interesante la visión de tu película Malquerida, pero antes de yo dar a conocer mi opinión, me gustaría saber tu opinión con respecto a tu película y qué desafíos significó para ti la creación de Malqueridas. Bueno, Malquería es una película que nace hace 7 años atrás. Yo tuve un encuentro con un material de archivo que fue una fotografía tomada al interior de la cárcel a través de un celular que mostraba a una mujer muy joven, que tenía en ese momento 18 años, a Cristal, junto a su hijo en la sección materno-infantil de la cárcel de San Joaquín, que básicamente es conocida como el Cuna. Y en ese momento, como la primera respuesta que tuvimos frente a esa imagen fue decir, esta imagen hay que resguardarla, hay que darle un espacio físico, en ese momento digital, ¿no? Y descargarla. Y entonces, en paralelo a eso, como que dijimos, quizás deberíamos empezar una investigación y una película o una búsqueda cinematográfica a partir de esta imagen que nos permita pensar sobre las maternidades en la cárcel, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a investigar y en el fondo esta cifra se ha ido manteniendo durante el tiempo, pero el 92% de las mujeres privadas de libertad son madres y muchas de ellas también son las jefas de hogar. Entonces cuando entran a la cárcel lo que ocurre es que ocurre una separación bien violenta de parte de los hijos que convivían con ellas y con las mujeres dentro de la cárcel. Y bueno, la película en el fondo lo que hace es recopilar muchos archivos durante muchos años de distintas mujeres que registraron su mundo dentro de la cárcel, básicamente su maternidad, sus maternidades y además como todo el tiempo de condena que ocurre después de esa separación con sus hijos hasta los 2 años, que es el fondo, el tiempo que pueden estar con ellos dentro de la cárcel, en algunas cárceles, ¿no? Y la película es una película colectiva que en el fondo tiene distintos orígenes de estas imágenes, pero además el relato que se cuenta también es colectivo, ¿no? Conversamos con muchas mujeres, con más de 20 mujeres durante todo este proceso, todo este tiempo, en el fondo tratando de recoger sus historias y tratando como de armar una película que de alguna manera humanizara su experiencia, pero al mismo tiempo también reflexionara sobre lo que implica que una mujer, jefa de hogar, madre, esté dentro de la cárcel y cuáles son los efectos colaterales de ello. Mira, a mí la película me pareció bastante impresionante, sobre todo por el contenido que transmite, por el contenido que muestra, sobre todo de madres que están recluidas y tienen que vivir su reclusión siendo madres. Y a la vez, todo lo complejo que acarrea esto, las videollamadas, tener que estar con un celular dentro de una celda escondida. Se ve también cuando ingresan en una de las escenas haciendo las revisiones que hacen, recluyendo todo lo tecnológico que tengan. ¿Qué fue lo más complejo para ti como creadora de la creación de Malquerida, Tana? Fue un proceso súper largo, muy lento también y muy profundo, súper transformador. Nosotras partimos en 2017 y ahora quienes pensábamos que iban a ser nuestros personajes terminaron siendo nuestras compañeras en la película, ¿no? Entonces ha sido súper transformador porque en el fondo entendimos que para esta película necesitábamos ubicarnos como creadoras desde una posición distinta a la que usualmente se nos ubica, ¿no? Como desde una relación más horizontal, ¿no? Tratando de trabajar con ellas a través de la co-creación, pensando la película juntas y en el fondo, luego de este encuentro con este material y empezar a recopilar imágenes, en paralelo lo que hicimos fue trabajar, entrar a la cárcel de San Joaquín a través de un taller de derecho penitenciario que hacía una ONG en ese momento y eso me permitió poder conocer a Karina, pero también a muchas otras de nuestras compañeras que estuvieron presentes en este proceso. Y en el fondo, en este taller conocí a Karina, conocí a otra y empezamos a tener una relación que no dependía realmente de lo institucional, sino que más bien fuimos a verlas como visitas a la cárcel. Entonces, tuvimos mucho tiempo yendo a la cárcel a verlas enroladas, digamos, inscribiéndonos por cada una para ir a verlas y lo que nos permitió eso fue darnos cuenta de toda la red de cuidados que había alrededor de las mujeres privadas de libertad, que básicamente es muy poca, ¿no? Sabemos que a los hombres los van a ver mucho a la cárcel y son las mujeres quienes van a verlo, pero en el caso de las mujeres mismas que están privadas de libertad, son muy pocas las visitas que reciben y generalmente son de sus madres o de sus hermanas o de alguna prima o de alguna familiar, ¿no?
Entonces, esas mismas mujeres son las que cuidan después a sus hijos afuera, y la situación siempre se complica si es que no hay nadie que cuide, ¿no? Porque el Estado en este caso cuida muy poco. Entonces, Claro, bueno, y eso está muy bien reflejado en las imágenes que se muestran en el documental. ¿Cómo fue el proceso, Tana, para conseguirse estas imágenes? Porque son imágenes, algunas son muy íntimas. Se refleja eso, esa intimidad que también se traspasa al público, pero nosotros sabemos que es muy difícil conseguir este tipo de materiales, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo pudieron llegar a tener ese material en sus manos para llegar a editarlo? Lo que empezamos a hacer fue a trabajar con ellas, o sea, ir a verlas a la cárcel en el fondo, y como ellas naturalmente registraban su vida, porque no podemos hacer vista gorda, ¿no?, de que en las cárceles se usan muchos celulares y que generalmente se registra también el mundo dentro de la cárcel. Y entonces lo que empezamos a hacer fue empezar a recopilar y a juntar todas estas imágenes que ellas producían naturalmente dentro de la cárcel, ¿no? Las videollamadas, los videos que grababan para sus hijos, las fotografías también que subían a redes sociales, y en el fondo la forma fue que ellas nos mandaran los materiales, y también con sus perfiles de Facebook también fuimos descargando todas las imágenes, porque pasaba que frente a esta idea de que estas imágenes estaban siempre en riesgo de perderse, ¿no? Y ahí estaban los primeros días de vida, o los primeros años de vida de sus hijos en esas imágenes. Entonces, como que de alguna forma queríamos apoyar todo ese proceso de hacer más permanente todas estas imágenes digitales, y de hecho, bueno, hicimos todo un proceso estético, digamos, con la película, más allá de recopilarlas digitalmente, que fue darle un espacio físico a esta imagen. Entonces imprimimos frame por frame todos los videos y fotografías que aparecen en la película. Los videos 8 frames por segundo, y las fotografías también las imprimimos, y luego todo lo digitalizamos de nuevo. Entonces, ¿qué pasó? Que la película existe físicamente en la oficina de la Fanny Leiva, que es la directora de arte, la que hizo todo el tratamiento de imagen de la película, y son 32.640 imágenes las que componen Malqueridas, ¿no? Entonces, claro, como que llevamos un poco más allá la idea de hacer permanentes estas imágenes, porque en el fondo o las se confiscaban los celulares y esas imágenes se eliminaban, o también ellas olvidaban sus contraseñas de Facebook, o no tenían más acceso a sus celulares porque se echaban a perder, en fin. Entonces como que servimos como una especie de archivo, que fue como recopilando todas las imágenes de a poco durante todos estos años, y eso nos permitió también poder construir la película, ¿no? Pero claro, accedemos a un espacio íntimo, y yo creo que ese es como uno de los valores que tiene la película, que tiene que ver con que dejamos de pensar en la mujer como una delincuente que está cumpliendo una pena o una condena penitenciaria, y nos ponemos desde otro lado, que es como, en el fondo, entender cuáles son las condenas que sufre una mujer que está privada de libertad y que es madre en Chile, ¿no? Hablamos nosotras siempre como de que son 3 condenas: la condena penitenciaria, el tiempo que se le dio en el fondo por cometer un delito; la condena social, porque una madre no puede delinquir, no hay espacio para delinquir, ¿no?, porque son doblemente juzgadas en los tribunales de familia; y la condena personal por el enorme como sufrimiento que implica el estar lejos de su hijo. Entonces, un poco como eso fue el trabajo que hicimos, como más político, pero también desde lo íntimo, pensando cómo proyectar las emociones de ellas, ¿no? ¿Hubo algún trabajo también con Gendarmería? Ahora sí. En ese momento no, porque no necesitábamos en el fondo trabajar en ese momento con Gendarmería, porque lo que hacíamos era juntarnos como si fuéramos familiares, ¿no?, o amigas. Entonces creamos una relación, realmente lo que queríamos en el fondo era crear una relación horizontal, una relación como de lealtad con ellas también durante todo este proceso, también como resguardando un poco sus identidades y resguardando su cuidado, ¿no? Como obviamente en ese momento el celular no era ilegal, ahora sí es ilegal usarlo dentro de la cárcel, pero en ese momento era solo un protocolo interno de Gendarmería, pero igual el uso de ese significaba que se arriesgaran a castigos o a prohibición de visitas, y nosotras era lo que menos queríamos provocar, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que estuvimos en harto silencio todo ese proceso cinematográfico hasta que ya encontramos la película, y bueno, ahora estamos trabajando hecho con Gendarmería en otras cosas, ¿no? Vamos a hacer una campaña de impacto social con la película, vamos a hacer una feria, sí, entonces vamos a hacer una feria en el estreno, si quieres te puedo contar un poco de eso, pero estamos trabajando, buenísimo. Bueno, la película se estrena el 16 de mayo, y el primer fin de semana, 16, que va a ser el 18 y 19 de mayo en Santiago, vamos a hacer una feria, que es la Feria Malqueridas, que se va a ubicar en el -2, creo que es, del Centro Cultural Palacio de la Moneda, en la explanada que hay. Van a haber distintos puestos con distintas mujeres exprivadas de libertad vendiendo sus productos que han confeccionado a mano, otros productos que han comprado, en fin. Pero también van a estar todas las organizaciones, o la mayor cantidad de organizaciones posibles,
que trabajan con la cárcel para poder conocer un poco más sobre la experiencia de estar privado de libertad, los tipos de condenas, ¿no? Como cuáles son las razones también de por qué las mujeres delinquen, en fin, todas las repercusiones que hay, un poco como vivir una experiencia de saber, más allá de la película, como cómo nos podemos vincular y cómo podemos como evitar quizás que la delincuencia siga creciendo en Chile, ¿no? Porque eso tiene que ver, ¿no? Como cómo pensamos la reinserción desde este problema, ¿verdad? Es que eso es, y eso también se agradece, y es lo que quieren demostrar también ustedes realizando esto, y es muy importante también lo que estás haciendo como misión. Quizás no que quede como película solamente, sino también a ellas darle la oportunidad de que sigan haciendo otras cosas, darles más oportunidades y que no sea un círculo vicioso en donde salen de la cárcel, vuelven a delinquir y entran de nuevo. Es todo un círculo que esperemos que de alguna manera este sea un granito de arena como para que se rompa. Entonces está muy bien pensado eso, Tana. ¿Qué podría esperar el público de tu película? Yo creo que la película, bueno, se conoce porque es sobre las maternidades en la cárcel, pero me parece que cualquier persona que ha cuidado puede identificarse perfectamente con la película, porque es una experiencia de que otro dependa de ti bajo tu cuidado. No necesariamente tienes que ser padre ni madre para que te guste la película y puedas conectar emocionalmente con ella, pero si es que has cuidado, sabes como cuáles son las repercusiones de que alguien dependa de ti, ¿no? Y esta película llega ahí a ese punto, y creo que el relato en primera persona también nos ayuda como a poder comprender mejor estas experiencias que parecieran tan particulares, pero al mismo tiempo la idea de cuidar y de querer es súper universal, ¿no? Entonces la película un poco invita a eso. Claro, yo creo que ahí das en el punto que es un mensaje súper universal, y está muy bien hecho. Bueno, diversas críticas, porque esta película ya se estrenó en Venecia, si no me equivoco. Tuvo muy buenas críticas tu película. ¿Cómo tomas esas críticas ahora a puertas del estreno acá en Chile? Bueno, estamos aprovechándonos de las críticas para que la gente vaya al cine a ver la película, ¿no? Va a estar en un programa que se llama Miradoc, que es miradoc.cl, y está toda la cartelera y toda la información de todas las salas donde va a estar, pero además va a estar en algunos cines acá en Santiago, multisala, y en el fondo nos aprovechamos, en el buen sentido, de estas críticas, porque la película ha tenido un recorrido internacional bien importante. Se estrenó en la Semana de la Crítica de Venecia y fuimos premiadas como mejor película en ese momento, pero hemos recibido más de 27 premios entre nacionales e internacionales. La película ha estado en más de 42, ya lleva 45 selecciones en festivales, ¿no? Entonces ha tenido un circuito bien importante, y en el fondo la idea es poder compartir el cine chileno, que la gente vaya a ver cine chileno, y creo que esta es una muy buena oportunidad también para conectar con películas que quizás la audiencia internacional está interesándose muchísimo, ¿no? Así que bueno, eso. Claro, bueno, y hablando de cine, Tana, ¿qué te parece el panorama documental chileno ahora en esta última década? Porque bueno, ahora ha tenido un renacer. Hace poco estuvo también en los Oscars, La Memoria Infinita, postulando ahí a Mejor Documental. ¿Qué te parece este panorama que tenemos en Chile últimamente en el ámbito documental? Yo creo que estamos viviendo un momento de mucha efervescencia creativa y de muchos éxitos también, nacionales e internacionales, porque siento que La Memoria Infinita también viene a romper un récord, ¿no? Que tiene que ver con llevar a la gente de nuevo al cine a ver cine chileno y cine documental chileno. Entonces, a mí me parece que es un orgullo, ¿no? Pensar que en el fondo estamos logrando conectar con audiencias chilenas y con la gente que va al cine. Pero más allá de eso, creo que hay un trabajo colectivo que se ha impulsado durante muchos años de parte de distintas organizaciones que trabajan en el cine chileno y que en el fondo se han encargado de posicionar no solamente las películas mismas, sino que también nuevos lenguajes o nuevos directores o directoras para que esto que todavía, no sé si lo podríamos llamar industria, pero que está creciendo cada día más, se transforme en una industria, ¿no? Y que pueda permitir que la gente que estudia cine en este momento pueda de alguna manera encontrar trabajo después, ¿no? Y que de alguna manera nos vamos fortaleciendo colectivamente y, bueno, a través de esta comunidad que está creciendo tanto, ¿no? Pero sí, creo que es un resultado de un trabajo arduo que ha sido durante muchos años. ¿Qué esperamos de ti, Tana, en un futuro próximo? ¿Ya estás trabajando en algún próximo documental, en alguna película quizás? ¿Con qué nos va a sorprender próximamente? ¿Hay algo ahí en mente? Sí, estamos desarrollando otra película nueva junto al mismo equipo de Malquería, o muy parecido, que tiene que ver con, bueno, la película se llama Papito Corazón y es una película sobre la experiencia de una familia que sufrió violencia doméstica, violencia intrafamiliar.
y que en el fondo se enfrenta también como a la reconstrucción de la figura del padre, ¿no? Entonces estamos trabajando con eso y que nos queremos instalar en el tema de la deuda de la pensión alimenticia, en fin, y como todas estas contradicciones de querer a nuestro agresor o no quererlo, en fin, pero ahí estamos trabajando en eso y es la película que está en desarrollo en este momento. Estos son procesos largos, ¿cierto? Porque Malquerida tomó aproximadamente unos 7 años desde la gestación hasta el estreno. Ahora, ¿en qué proceso va esta próxima película, más o menos? Estamos en la etapa de desarrollo. Esta etapa de desarrollo puede durar mucho tiempo, ¿no? Porque hay que investigar, hay que escribir el proyecto, como levantarlo para poder empezar a pedir financiamiento, y nos encontramos ahí, ¿no? Como en esa etapa de que ya el proyecto está más o menos escrito. Y necesitamos empezar como a buscar financiamiento para poder financiar la etapa de la preproducción, ¿no? Como de encontrar dinero para hacer un teaser, para hacer una buena muestra, digamos, de un video que represente a la película en su forma y en su temática, ¿no? Ya tenemos algo, pero es bueno como seguir avanzando en ello y luego ya seguir con las otras etapas. La producción, luego la postproducción, en fin. Pero claro, son procesos largos, dependen del financiamiento y también de los propios procesos internos artísticos, ¿no? Como de cómo se van articulando las cosas, ¿no? Las capas de todo el proceso, de toda la película misma, y eso toma tiempo. ¿Crees que el financiamiento, Tana, es lo más difícil a la hora de crear una película, sobre todo acá en Chile, o hay otros factores que también puedan influir en la creación audiovisual? O sea, yo creo que el financiamiento es lo que es lo que afecta directamente como la continuidad del trabajo, sobre todo las personas que nos dedicamos al cine, ¿no? Sabemos que es una dimensión muy competitiva, donde entran solo pocas películas que son financiadas, y en el fondo año a año tenemos que estar siempre como enfrentándonos al concurso, ¿no? Y el concurso es muy complejo y es muy difícil para quienes nos dedicamos a esto, porque no sabemos qué es lo que va a pasar el próximo año, y entonces tenemos que crear siempre mecanismos distintos para poder mantenernos, ¿no? Y realmente dedicarnos al cine. Así que claro, sí, lo más difícil es el financiamiento y bueno, hay otras cosas también que dependen, ¿no? De repente los proyectos también implican una transformación interna, emocional, no lo sé, hay películas que tienen que ver más con la biografía de los directores o de quienes hacen la película, entonces va dependiendo en el fondo de cómo se va definiendo el proyecto y también cómo lo ven el resto, ¿no? Cómo se puede comunicar mejor el proyecto. Pero ¿crees que dentro de eso también tiene que ver mucho con quizás la temática de la película o el documental para que reciba el financiamiento? Porque si una persona X va a pedir financiamiento para una película, no sé, que es muy clase B, o que sencillamente al leer el guión el financista dice, no, ¿sabes qué? No me parece. ¿Crees que tiene que ver también con el contenido que se entrega? Lo que pasa es que todos los años quienes están evaluando y definiendo qué fondos son los que se ganan son personas que trabajan en el mundo audiovisual. Entonces saben como más o menos cuál es un buen proyecto y cuáles son las cualidades de un buen proyecto para que sea financiado, ¿no? Entonces creo que parto obviamente desde la idea de que hay que valorizar el trabajo de los evaluadores, quienes todos los años trabajan en el fondo y son distintos siempre dentro del fondo audiovisual para poder como financiar en el fondo distintos proyectos en distintas etapas. Y me parece que más bien no es por la temática, sino que lo que prima siempre es el proyecto, ¿no? Si el proyecto tiene una madurez suficiente para poder ser financiado para su producción o para su postproducción, en general los proyectos salen, ¿sí? Pero claro, también depende de la posición que tenga, si tiene experiencia antes, ¿no? Si hay currículum o no, si es que se ajusta también como a todos los requerimientos que hace el fondo respecto a las cosas más técnicas, ¿no? Entonces, bueno, depende de muchos factores, pero en el fondo yo creo que es complejo concursar, es complejo que sea un llamado al año. Eso es lo más difícil de todo, yo creo, porque tenemos que planificar todo en base a una oportunidad, y esa única oportunidad en una fecha específica, y cada vez se demora más en salir resultados. Entonces creo que todo eso va haciendo que la vida sea un poco más compleja y que se hagan películas de una manera más buscando otras formas de producción, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, como de cómo intentar pertenecer a esta como forma internacional de hacer películas, pero al mismo tiempo buscar otros mecanismos para poder producirlas, ¿no? Porque si no, estaríamos 10 años haciendo una película. Claro, no, toda la razón. Mira, Tana, ya estamos finalizando. A todos nuestros invitados nosotros les pedimos como base que nos recomienden alguna película, algo que hayan visto, una película de cabecera que tengas, alguna escena, algo que le puedas recomendar al público cinéfilo que ve nuestro programa de película. Buenísimo, me encanta recomendar películas. Puedo partir diciéndoles que hay una plataforma que es gratuita,
que se llama ondamedia.cl y que ahí pueden ver muchísimo cine chileno. Solamente tienen que hacerse una cuenta y entrar, y ahí pueden ver 2 películas que son de 2 cineastas jóvenes que están también pensando el cine documental y sus formas de representación. Una es El cielo está rojo, de Francina Carbonell, que también es una película de archivo, pero que es de todo el material judicial que se llevó a cabo a partir del incendio en la cárcel de San Miguel, que ocurrió, no me acuerdo hace cuántos años atrás. Y también está una película de Carolina Moscoso, que siempre recomiendo mucho, sobre todo para las nuevas generaciones, que se llama Visión Nocturna, que también está en Onda Media y que la pueden mirar ahí. Así que esas son mis 2 recomendaciones. Perfecto, Tana, perfecto. ¿Qué le puedes decir al público ahora para que vayan a ver tu película Malqueridas? Creo que si van a ver Malqueridas, van a poder entrar en un mundo que quizá en un mundo que quizá es súper ajeno a ustedes, pero que al mismo tiempo puede permitirles como empatizar con emociones que son universales, entrar en la intimidad de un grupo de personas que en general se les ha tachado de ciertas formas, pero en el fondo lo que hace la película es poder reflexionar sobre las razones, ¿no? O quizás como el futuro de esto y cómo podemos como instalar una pregunta sobre el futuro de las maternidades en la cárcel. Perfecto. Tana, finalizando, ¿hay alguna tratativa quizás como para que tu película llegue prontamente a algún servicio de streaming? No sé, X, como ocurrió con Isla Alien, que también la distribuyó, estuvo por Miradoc y está ahora en Netflix. ¿Hay alguna tratativa por ahí? La verdad es que debería de estar ocurriendo, pero yo no veo eso porque tenemos un agente de ventas que es en el fondo una especie de empresa internacional que lo que hace es como buscar distribución para la película en distintas plataformas, primero en festivales de cine, luego en Theatrical, que se llama, que son en salas de cine, y luego ya va a plataforma, pero de todas maneras va a estar en alguna plataforma. No sé si en Netflix, porque no sé si calza con el perfil de Netflix, pero probablemente pueda estar en Movie, por ejemplo, o en Filmin, que son otras plataformas alternativas donde también se puede ver cine y cine de autor. Así que sí. Perfecto. Tan, ha sido un gusto conversar acerca de tu película acá en De Película Malqueridas. Se estrena el 19 o 16. 16 de mayo, jueves 16 de mayo. 16 de mayo, jueves 16 de mayo en todos nuestro país. Sí, Miradoc.cl en la cartelera. Eso. Perfecto. Muchísimas gracias. Tana, un gusto y muchas gracias por participar en este nuevo programa. Gracias, que estén muy bien. Gracias a todos ustedes, nos vemos si Dios quiere la próxima semana con más De Película. Chao, chao.